La franquicia de Steven Universe es una de las más queridas y recordadas de los últimos años, ya que ofreció una premisa fresca y ligera que fue escalando más y más conforme avanzaba la historia, pasando de ser simples misiones mágicas esporádicas a una narrativa compleja con las diamantes y otras enemigas amenazando la Tierra por completo. Y pese a que su final es apresurado y sumamente cuestionable, al menos responde varias preguntas de una manera más o menos satisfactoria, como el saber si Pink realmente se fue y qué pasa cuando Steven pierde su gema de manera forzada y temporal. Sin embargo, aunque la obra despeja varias preguntas clave, sigue dejando muchas interrogantes al aire sin una respuesta oficial. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mayores misterios dentro de Steven Universe, empezando por los más directos y fáciles de resolver hasta los más intrigantes que sin duda dan pie a varias teorías diferentes. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Muy bien. Adiós. Y en el último puesto de dudas en la serie, tenemos una muy pasada por alto, y esa es cómo diablos Lapis logró viajar hasta Homeworld luego de ser curada por Steven, ya que a pesar de poder volar con sus alas de agua, es físicamente imposible que haya podido viajar de una galaxia a otra en tan solo unos meses. Y como la serie nunca explica este vacío, solo queda la opción de teorizar la propuesta más lógica y creíble, y se me ocurren dos posibles respuestas a cómo Lapis finalmente llegó a su mundo natal, siendo la primera que esta fue rescatada en medio del espacio por alguna nave gema en su cercanía, de manera similar a como las Gems rescataron a Steven, o como Ruby Navy rescató a todo su escuadrón luego de recuperar su nave, por lo que en este primer escenario, alguna nave compacta localizó a Lapis mientras volaba en el vacío, tras lo cual abordaron y escoltaron hasta Homeworld luego de que ella explicara su situación. Y si bien esta teoría tiene sentido, la segunda opción me parece aún más acertada, siendo esa que Lapis viajó por el sistema solar hasta toparse con algún planeta con portales funcionales, los cuales ésta aprovechó para así viajar a su mundo de manera fácil y práctica. Lo que tiene todo el sentido, ya que se han visto varios sitios cósmicos con portales gema conectados, lo que por fin daría una respuesta como Lapis tardó solo medio año en poder contactar a Steven. Y a pesar de que esa sería la respuesta, la obra en sí misma nunca se tomó la molestia de contarlo con una simple frase o mostrarlo con una imagen que despejara aquella duda. ¿Es aquí donde se hacen las perlas? Era, pero sí. También sirve como tienda de lujo y centro de restauración y reparación. Y en el noveno puesto de interrogantes gema está la cuestión de cómo se crean las perlas, ya que ellas son hasta el momento las únicas gemas de origen totalmente orgánico como tal, ya que a diferencia del resto de joyas vistas, que tienen un origen netamente geológico, una perla real necesita de una ostra que incube dicha joya, en específico al cubrir una partícula mineral de capas y capas de nácar. Algo que se implica de forma indirecta en el capítulo Voleibol, donde se revela al arrecife como el mundo natal de las perlas, teniendo hasta una instalación inspirada en conchas en medio de un mundo lleno de agua, dando a entender que las perlas en esta serie son creadas de manera similar al mundo real, por lo que seguramente el arrecife tenga una guardería especial llena de ostras gigantes bajo el mar, a las cuales inyectan con partículas y esencia de diamante para así incubar a las perlas de manera semi-natural, lo que daría sentido a por qué eran de las gemas más menospreciadas al ser las únicas que requerían de un proceso biológico, en vez de uno más directo y simple como el drenar un trozo de planeta a la fuerza, haciendo las perlas auténticos objetos de lujo debido a su tedioso proceso de creación, el cual se reveló de parte de Rebecca que era supervisado específicamente por Blanco, lo que implica que su esencia era la base fundamental para este tipo de joya en especial. Pero como la serie nunca mostró a detalle aquel procedimiento, eso es algo que quedará a la imaginación de la querida audiencia. Restaurará todo esto a su antigua gloria. ¿Qué eran esas criaturas, camarones cristal? Y en el octavo puesto de la lista tenemos el misterio sobre los animales gema, o mejor dicho sobre la fauna salvaje teóricamente ligada a ellas, ya que aunque se pase por alto, en la serie se vieron algunos animales curiosos con atributos similares a gemas, ya sean con los camarones cristal de mochila hamburguesa o incluso los basiliscos mágicos que come León, casos que aunque resultan muy aislados, abren la pequeña pregunta de si realmente esas criaturas son un tipo de animal de Homeworld, siendo el equivalente a su fauna silvestre o algo muy cercano a eso, lo cual, pese a sonar absurdo de entrada, no sería tan raro en la práctica, ya que podrían ser el análogo a gemas primitivas que por algún factor u otro no alcanzaron la suficiente conciencia, siendo quizá de los primeros intentos de las diamantes para crear su ejército al inicio de su imperio, pero al ser prototipos imperfectos, fueron descartados al instante debido a su bajo intelecto y razonamiento,
lo que justificaría por qué hay tan pocos animales gema mostrados en la historia, ya que las diamantes habrían aprendido de sus errores tras solo un par de intentos, dejando solo una poca fauna gema como vestigio de su prueba y error, siendo así como los ancestros de las joyas humanizadas que conocemos en la historia. Y la prueba más tangible de esa teoría se ve en la fábula fantasma, donde los camarones y erizos cristal acaban pufiados luego de ser vencidos en combate, confirmando que en efecto son un tipo de criatura gema sumamente básica e instintiva, por lo que en caso de que se llegue a confirmar, revelaría que incluso las gemas tuvieron que pasar por una evolución para así llegar a su estado más funcional. Los hombres serpiente existimos y controlamos al gobierno. Y en el séptimo lugar de enigmas gemísticos está uno que a lo mejor se responderá en la serie de Lars, y ese es si acaso hay alguna otra raza inteligente aparte de los humanos y gemas, ya que sin contarlos a ellos, las demás especies aliens son sumamente básicas y primitivas, siendo similares a animales prehistóricos con poca o nula capacidad para pensar, y siendo la única excepción aparente el gusano alien del pasado de Pink, que parecía hablar un tipo de dialecto desconocido de manera medianamente consciente, implicando que al menos esa especie poseía un idioma propio para comunicarse entre ellos, pero al nunca confirmarse con claridad, queda como una mera especulación hasta que se demuestre del todo. Pero sin contar aquel caso aislado, el resto de aliens de fondo han sido en su mayoría animales instintivos incapaces de razonar, dejando la gran duda de si realmente habrá alguna otra especie conquistadora que sea enemiga directa de las gemas, lo cual debería ser así para dar todo sentido a su imperio como tal. Y aunque no hay una respuesta de momento, seguramente en la serie de Lars veamos a fondo esa supuesta especie enemiga, llegando incluso a cumplirse la teoría de la agente serpiente de la que tanto hablaba Ronaldo, ya que siempre que él tenía una teoría loca, al final del día resultaba ser verdad. ¿Hay cientos de perlas? Bueno, sí. Y también parece una muy lujosa. ¡Cientos de perlas! Y en la sexta posición aparece una duda ligada a literal 9, y siendo esa si realmente hay otras gemas orgánicas aparte de las perlas, ya que como mencioné antes, estas surgen cuando una ostra cubre de nácar un irritante en su interior, haciéndolas así gemas de naturaleza orgánica y animal, implicando que el planeta madre experimentó creando gemas de todo tipo y composición, dejando la puerta abierta a que hayan otro tipo de joyas naturales por ahí, ya sea como el coral o incluso el tan apreciado ámbar, las cuales al igual que las perlas, deberían de ser creadas en planetas específicos para ellas, con mundos llenos de árboles o corales alien utilizados como guarderías, siendo esos escenarios muy curiosos y diversos que sin duda valdría la pena ver en la pantalla. Y espero que al menos lo tomen en cuenta como posible material de fondo para algún capítulo de la serie de Lars, lo que sin duda agrandaría mucho más el lore sobre las gemas y sus múltiples medios de origen, mostrando que la especie gema es capaz de abrirse paso en cualquier entorno medio donde puedan aprovechar la vida. Pero de momento eso quedará como una incógnita hasta que ofrezcan un vistazo oficial de esas clases de gemas. Este mundo está lleno de tantas posibilidades. Cada ser viviente tiene una experiencia completamente única. Y en la mitad del especial está una duda bastante interesante, siendo esa si Rose, o más bien Pink, creó vida consciente mucho antes de tener a Steven. Y no me refiero a un hijo perdido o a la gente revivida, sino más bien a formas de vida orgánicas que estén estrechamente ligados a su poder gema, similar a las plantas sensibles que ella cultivó, pero llevado a un nivel totalmente extremo, como lo hizo Steven con sus sandías vivientes, que incluso crearon su propia sociedad, lo que abre la posibilidad remota de que Pink, en un pasado, creó vida pensante en algún planeta lejano, y por su capricho o más bien ignorancia, los dejó a su suerte, dando origen a una nueva raza en el cosmos, siendo así una teoría curiosa de que quizá las gemas, o en particular Pink, tenían la misión primordial de hacer florecer la vida a lo largo del universo, lo que explicaría su naturaleza tan curiosa y juguetona con la vida que encontró en la Tierra, lo que quizás sea un reflejo muy inconsciente de su misión original como dadora de vida, algo que incluso puede que haya olvidado en medio de la premisa conquistadora de las otras diamantes. Pero como seguro eso es algo que nunca se mostrará, quedará como una hipótesis muy rebuscada y nada más. Tú no deberías estar aquí. Este es el corazón de cristal. Está conectado a las áreas más peligrosas del templo. Y en el cuarto puesto de misterios sin resolver está el saber quién rayos fue el creador del conocido Templo de Cristal, principal base de las gems y locación más icónica de la obra,
y aunque tiene todos esos méritos de relevancia, irónicamente se sabe poco o nada de sus orígenes como tal, teniendo como único dato concreto que el lugar tiene miles de años construido, haciéndolo así incluso más antiguo que la propia ciudad playa. Pero aparte de ese dato, se desconoce el momento o motivo exacto de su creación, habiendo solo un par de teorías sueltas que intentan dar con su creador, siendo la más famosa la que pone a Bismuto como su arquitecta principal, lo que tendría sentido al ser ella de las mejores obreras en toda la historia, habiendo hecho zonas como la forja o incluso también la escuela madre desde cero, por lo que si bien es una buena teoría, el hecho de que el templo esté diseñado en base a obsidiana la desmorona en gran medida, ya que es imposible que Bismuto la hiciera con esa imagen al Amatista ser parte de la fusión, habiendo un margen de al menos un par de siglos entre que Amatista surgió y Bismuto fue burbujeada, haciendo imposible que ella creara el monumento al no tener sentido cronológico. Y tampoco es imposible que el interior fuera hecho por humanos al ser tecnología demasiado avanzada para ellos, dejando así como única alternativa que el templo fue originalmente una estructura tipo refugio, más pequeña y sin estatua, con Bismuto y otras gemas siendo las diseñadoras de la parte interna y mística, mientras que la fachada externa fue creada luego de la rebelión por humanos en honor a Obsidiana, quizá luego de ser salvados por ella de un gran peligro o algo similar, siendo esa la única explicación plausible que daría sentido a todas las incoherencias que rodean al templo. Pero aún con esas suposiciones, quedan al aire muchos misterios más acerca del funcionamiento de aquel mítico lugar. Vamos a abotonarlos de nuevo. Muy bien. Listo. ¿Ah? ¿Tu gema necesita respirar? Y en la medalla de bronce de enigmas en la serie, se encuentra todo lo que rodea a la concepción y nacimiento de Steven, ya que al ser una serie infantil, las implicaciones sobre cómo Steven fue creado quedaron muy vagas para el espectador, obligando a indagar varias cosas en base a lo poco mostrado de manera parcial, y siendo lo más destacado el hecho de que Rose efectivamente gestó a Steven en su vientre, por lo que en teoría ella tuvo que crear una matriz interna para así formar a su hijo progresivamente, de manera similar a como Amatista se creó un sistema digestivo para así poder comer. Pero al ser Rose una diamante, fue capaz de resistir el cambio de forma por varios meses sin problema, y además seguramente tuvo que comer alimentos reales para así nutrir a su hijo de manera física. Y en cuanto a cómo pudo surgir la hibridación, se implica que el ADN de Greg literalmente se fusionó con el equivalente genómico de Rose, lo que tiene sentido al saber que Steven es funcionalmente mitad orgánico y mitad gema, por lo que habiendo despejado esas dudas, queda la más desconcertante de todas, siendo ese el momento preciso de su nacimiento y la partida de Rose. Y si bien es algo que nunca se mostró o se mostrará, lo más seguro es que la luz de Rose se amoldó a Steven justo antes de desaparecer, transfiriendo así tanto su gema como su esencia en una nueva y única forma de vida, con Rose cediendo tanto su cuerpo y mente a su hijo híbrido para siempre. Y pese a que Steven aún conserva recuerdos de su madre, podrían ser simples remanentes similares a la memoria genética de la vida real. Por lo que si bien todo eso suena convincente, es una lástima que nunca lo habíamos animado, al menos en un futuro cercano. Y en la medalla de plata de intrigas tenemos el misterioso interior del cofre de Rose, el cual dejó resguardado y oculto dentro de la melena de león durante siglos. Y aunque la serie principal Steven nunca consiguió abrirlo, al final logra hacerlo para los eventos de la película y Future. Sin embargo, a pesar de mostrarse abierto de par en par, irónicamente su contenido como tal nunca es mostrado ante la audiencia. Y lo que es peor, ni Steven ni nadie hace mención alguna sobre el misterioso botín que tenía almacenado, dejándonos así con la inmensa duda de qué diablos había en su interior todo este tiempo, generando decenas de cientos de teorías para intentar satisfacer la curiosidad, con algunas diciendo que dentro estaba su chaqueta rosa, hasta otras mencionando que había otras cintas de Rose revelando su verdad como Pink. Pero sin duda la teoría más curiosa e irónica es que dentro de aquel cofre no había absolutamente nada, sirviendo solo como mera metáfora al secretismo llevado por Rose sobre su vida anterior. Y al abrirlo se hace una analogía que Steven por fin conoce la verdad completa de su madre, despejando así sus dudas sobre ella al volverse un libro abierto para todos, siendo así una teoría rebuscada y simbólica, pero que no me extrañaría que fuese realidad, ya que el Crewniverse o en concreto Rebecca dejaron ambiguo el contenido del cofre de manera súper deliberada, para así darle a cada espectador la oportunidad de pensar lo que realmente había ahí, pudiendo ser ya sea algo físico o material, o incluso los amigos que hicimos en el camino al estilo One Piece, dejando una conclusión tan abierta y ambigua que se hace irresistible no teorizar alguna clase de respuesta. Érase una vez un mundo de gemas gobernado por diamantes.
blanco, amarillo, azul y el diamante más pequeño, rosa. Y en la medalla de oro sobre mayores incógnitas en Steven, tenemos al origen de la especie gema como tal, ya que pese a conocer muy bien su imperio y sus 3 eras marcadas, prácticamente no se sabe nada sobre cómo surgió esa especie, sabiendo solo que las diamantes crearon a las demás gemas, usando su esencia y los inyectores para cultivarlas en diversos mundos. Pero más allá de eso, nunca se revela realmente cómo inició la raza gema en el universo, de si su creación fue producto del azar o si hubo alguna entidad externa que puso en marcha su concepción. Algo que pese a sonar súper interesante, por desgracia nunca se explicó en ninguna de las series principales, habiendo solo declaraciones y artes difusos por parte del staff de la obra, con Rebecca mencionando en una entrevista que las gemas son tecnología y por ende estas no son creadas de manera natural, dejando implícito que tuvo que haber algo o alguien más implicado en su generación inicial, ya sea algún tipo de especie primordial o algo similar. Y como segunda pista sobre su origen está el arte censurado del libro El fin de una era, donde hay una breve imagen de lo que parecen ser las 4 diamantes surgiendo de un planeta, aludiendo que estas nacieron literalmente de Homeworld, partiendo el planeta en 2. Pero más allá de eso, el texto sobre la imagen en sí misma fue suprimido por razones desconocidas, dejando con ello más preguntas que respuestas sobre cómo es que las diamantes cobraron vida en primer lugar, ya que al ser seres artificiales, lo más lógico sería que fueron plantadas por alguien más. Por lo que en la práctica, dicha imagen dice mucho y a la vez nada sobre su inicio como especie general, teniendo como único consuelo diversas teorías sobre las entidades que crearon a estos seres de luz, y siendo la más popular de todas, la que involucra a las diosas del sol y la luna, quienes al ser parte de la mitología gema al tener estatuas de adoración, es muy posible que dichas figuras sean realmente las precursoras directas de las gemas, y que en algún momento tras eso desaparecieron por completo, dejando solo su mito y silueta como parte de la memoria colectiva, volviéndolas así figuras clave pero lejanas sobre el inicio más fundamental del Imperio Joya. Y aunque nunca se llegue a saber toda la verdad, espero que por lo menos den pistas tangibles sobre este tema en la serie de Lars, para así poder despejar de manera concreta la mayor y más intrigante duda en todo Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los misterios mencionados es el más intrigante en su opinión, o si creen que hay algún otro igual de interesante que merecía aparecer en la lista. Y bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!